Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es la meta por la cual estás viviendo? Cada mañana te despiertas para trabajar, para cumplir tus obligaciones. ¿Qué te motiva? ¿Qué estás tratando de alcanzar? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Es el tema que estaremos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. Y tenemos hoy a Sugel y a Salvador con nosotros. Bienvenidos. Es bueno tenerlos a ambos aquí de nuevo. Hace tiempo que no estábamos los tres juntos, yo creo. Así que yo también corroboro que es un privilegio poder compartir una vez más con ustedes para aprender de todo lo que ustedes tienen que enseñar. El privilegio es nuestro. ¿Cuánta? Mucha humildad. Sí, eso es bueno. Para alguien puede sonar extraña esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Es una pregunta que quizás muchas personas no se hacen, pero es una pregunta sumamente importante. Porque uno puede estar viviendo con un objetivo y al final de sus años darse cuenta que ese objetivo que quería alcanzar no era el adecuado o no era conforme al diseño de Dios. ¿Qué ustedes dirían en relación a la importancia de esta pregunta, Sugel? Bueno, por un lado, es verdad que mucha gente no se hace de manera consciente esa pregunta, pero yo creo que inconscientemente todo el mundo tiene ese cuestionamiento detrás de todo lo que hace. O sea, el hombre no vive porque sí, el hombre no vive solo por instinto, el hombre no fue creado para vivir por instinto. Y en ese sentido, cada mañana, consciente o inconscientemente, hay algo que te lleva a levantarte y a hacer todo lo que tú haces en ese día. Vuelvo y te repito, puede ser que tú no filosofes, vamos a decirlo de esa manera, porque es una pregunta que suena filosófica. Puede ser que una persona no se siente a cuestionarse filosóficamente cuál es el propósito de mi existencia, pero hay algo que te motiva, hay algo que te mueve a actuar cada día. Pero alguien te puede decir, Sugel, bueno, es mi familia, es para yo desarrollarme y ser un mejor profesional, es para poder tener mayores ingresos o para vivir más cómodo. Mira, el problema con el que se enfrenta el hombre es que algún día todos vamos a morir. Y si esta vida es todo lo que hay, todos esos propósitos pierden significado. En la década de los 60 había una cantante de jazz que se llamaba Peggy Lee y ella popularizó una canción que precisamente se titula ¿Es esto todo lo que hay? Y hay una parte de la canción, ustedes recuerdan que hace mucho se popularizaron las canciones donde la gente hablaba, los cantantes hablaban en medio de la canción. Eso ya no es tan común en el día de hoy. Pero Peggy Lee comienza a hablar y a contar una historia. Y ella dice que cuando ella era niña, su padre la llevó al circo y ella vio todas las cosas extraordinarias que uno ve en el circo, malabaristas, personas que se tiran en una red y no sé qué. Pero dice que al final del espectáculo ella se preguntó, ¿es esto todo lo que hay? Y dice que en la canción ese estribillo se repite una y otra vez. O sea, tú vas al trabajo, tú te diviertes, tienes una familia, pero esa pregunta, ¿es esto todo lo que hay? Es como si te amargara la existencia hasta que tú no tienes una respuesta. ¿Es esto todo lo que hay? O sea, tú vas al colegio, te pasas 12 años estudiando en una escuela, después vas a la universidad, después consigues una novia, te casas, haces una familia, y un día sales para la calle, un borracho embiste tu carro, mueres en el instante. ¿Es esto todo lo que hay? O sea, tú te pasaste la vida entera estudiando. Hay gente que se muere a los 25 años, a los 26 años de edad. No, o sea que Eduardo te pregunta, o sea, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y decía, a lo mejor es tu familia, además. O sea, aún teniendo tú esos elementos como el propósito de tu vida, pueden ser fácilmente frustrados. O sea, nosotros, si hacemos de nuestros hijos la meta, si hacemos del trabajo la meta,
cualquiera de estas cosas puede ser frustrada. Perdemos el trabajo, o nos enfermamos, o perdemos la familia. O sea, son cosas a las que nos aferramos y que en un tiempo pueden darnos sentido a la vida. Pero no es meramente preguntarnos cuál es el propósito de tu vida y tratar de responder con detalles o etapas de la vida. Es la vida en sentido Exacto. general, porque yo puedo hacer de un buen propósito algo temporal en la vida y yo poder lograr ser un buen atleta, por decir algo. Y eso va a ser algo temporal hasta que los músculos den. Pero ¿y qué pasa después cuando el deportista se retira? Muchos deportistas se frustran porque ya no pueden hacer lo que hacían antes y viven de sus memorias. Pero todavía queda la pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Fue jugar ese deporte o hay algo más? Sí, porque la vida sigue y esa es una etapa en la vida. Lo mismo es un padre, una madre que se dedican a criar a sus hijos, los crían, los educan, los hijos se casan, se marchan del hogar, entonces ya la vida se acabó. Eso fue todo. O la persona que quiere desarrollarse económicamente y empieza un negocio y ese negocio le va mal y quiebra. Entonces, ¿qué pasó? Ya el propósito de su vida, de tu vida se acabó. Es que tal vez debemos plantear una pregunta anterior a esta. ¿Tiene propósito la vida? Porque esta pregunta es muy personal. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Ahora la pregunta es, ¿la vida tiene propósito? La vida de un ser humano tiene propósito, porque lo cierto es que si no hay un Dios creador que creó la vida con un propósito que estaba en la mente del creador, entonces la vida en sí no tiene propósito. Tú puedes darle propósitos a etapas de tu vida, tú puedes darle propósitos a elementos de tu vida, pero la vida en sí, si es casual, si es accidental, no tiene propósito. De hecho, eso es lo que plantea Jean-Paul Sartre, que es un filósofo existencialista francés que influenció tremendamente esta generación, aún en aquellos que nunca en su vida han leído un libro de Sartre. ¿Cuál es la propuesta del existencialismo? Suena muy profundo, pero no lo es tanto. La propuesta es: la existencia es anterior a la esencia. En otras palabras, yo existo y no hay ninguna razón de por qué yo existo, porque nadie me creó. Entonces, como yo estoy aquí por casualidad, como un accidente, ahora yo tengo que darle esencia a mi existencia, yo tengo que darle sentido a mi existencia. Nosotros los creyentes, que creemos que existe Dios, que creemos que la Biblia es su palabra, creemos que la esencia es anterior a la existencia. En otras palabras, Dios me tenía en su mente y Dios me creó con un propósito, y por lo tanto yo debo encajar el propósito de mi vida con el propósito de aquel que me creó. Pero si yo no fui creado, si nosotros somos el producto de un accidente casual, la vida en sí misma no tiene propósito. Y ese es el gran problema que enfrenta el hombre incrédulo continuamente. Y eso es un asunto de que si yo conozco cuál es mi identidad, yo voy a poder cumplir el propósito por el cual estoy vivo. O sea, ignorar para qué estoy aquí me va a llevar o me conducirá a vivir para otros propósitos secundarios y no para la principal razón por la cual estoy en este planeta. Antes de explicar y de contestar esa pregunta, a mí me gustaría que ustedes me explicaran si esa inquietud la tiene todo el mundo, esos cuestionamientos, esas preguntas, porque uno ve a las personas viviendo y viven como si el propósito que tienen en su vida solamente es lo de aquí, lo material, lo que hay, como que no tuviesen inquietudes. Ok, yo creo que una persona puede adormecer las inquietudes, pero yo creo que la mayoría de los seres humanos, porque no me atreveré a decir todos los seres humanos, yo creo que la mayoría de los seres humanos pasan por lo que yo llamaría chispazos de cordura. Yo recuerdo cuando yo no conocía al Señor, yo era un adolescente típico, me gustaban los deportes, me gustaban las fiestas, y mientras yo estaba enredado en mi vida de diversión, de salidera, puede ser que yo pudiera adormecer en un momento dado esas inquietudes, pero había un día en que yo tenía un chispazo de cordura.
y yo me detenía a pensar, ¿qué sentido tiene todo esto? Y ahí es que entra, y voy a tener que citar a Sartre otra vez, lo que Sartre llama la náusea. De hecho, es una de sus más grandes obras, La náusea, donde él dice, hay un momento en que el ser humano se da cuenta que está vivo, que existe y que su vida es una pasión inútil. Y en ese momento te da una sensación de vacío en el estómago, que él le llama la náusea. Es una náusea filosófica, es una náusea existencial. Yo creo que no todo el mundo pasa por esa náusea existencial, pero yo creo que en algún momento la mayoría de las personas se hacen esa pregunta. Lo que pasa es que después se enredan otra vez en su vida de salidera, en el trabajo. Hay individuos que ocultan eso de mucha manera con las drogas. Lo que algunos hacen con las drogas y el alcohol, algunos lo hacen con el trabajo, algunos lo hacen con un deporte, pero sigue siendo un escapismo de la realidad, de que yo existo, de que mi vida tiene un final y que mucha gente no sabe para qué está aquí. O sea que muchos terminan reduciendo sus vidas a una vida meramente animal. Exacto. Yo nací, como, me alimento, me reproduzco y se mete en ese círculo. Es como el animal que está enjaulado y él lo que conoce es lo que está en esa jaula y disfruta la comida que le dan. Esa es su libertad y la conciencia de vida que él tiene. Muchos hombres viven en ese sentido, en esa jaula, y simplemente entretenidos con la subsistencia. Un artista famoso decía, yo hubiera querido que la gente que me animó para llegar a la cima me advirtiera que al llegar allí no iba a encontrar nada. Es así. Y ese es el problema. O sea, es lo que tú hablabas de la frustración. Eso produce una tremenda frustración cuando un individuo decide no esconder más esa inquietud existencial. Ustedes recuerdan la película Carros de Fuego, que narra la historia de Eric Liddell, el famoso misionero, creyente, que también era un tremendo corredor. Pero también estaba Abraham, que no recuerdo el apellido de él, pero él decía, cuando él corrió la carrera de los 100 metros, decía, wow, yo tengo 10 segundos para justificar mi existencia. Qué terrible. Y cuando finalmente gana la carrera, dice, ya, eso es todo. 10 segundos para justificar el hecho de estar vivo. ¿Sabes que cuando yo estaba recién casado, le decía a Patricia, mi esposa, la vida no puede ser esto? ¿Qué significa? A los pocos meses de casado, uno tendrá momentos alegres. Yo tenía mi empresa, se estaba desarrollando, todo muy bien, una excelente relación matrimonial. Veremos, si es la voluntad de Dios, tendremos nuestros hijos, los veremos crecer y tendremos momentos tristes, fracasos financieros, enfermedades. Veremos morir a nuestros seres queridos. Entonces, entre alegrías y realizaciones y tristezas y fracasos, llegaremos a una edad adulta, llegaremos a viejos, vamos a morir y después de la muerte, ¿qué? ¿Cuál es el propósito de nosotros estar aquí así? Eso es una inquietud que yo quiero que ustedes me respondan. Yo encontré una respuesta a la luz de lo que Dios enseña en su palabra. Ahora, obviamente nosotros creemos que hay una respuesta gracias al Señor. Pero tú estabas hablando que debemos primero definir cuál es el propósito de la vida, explicar. Déjame otra vez plantear, antes de plantear la respuesta, volver a la pregunta. ¿Tiene propósito la vida? Yo creo que la mayoría de los seres humanos asumen que sí. Asumen que hay un propósito. Tiene que haber una razón de estar aquí, una razón para todo lo que yo hago. Pero lo que decía Salvador, aquí no estamos preguntando cuál es el propósito que tú tienes con tu trabajo. Tú puedes tener metas laborales. Yo quisiera estar ganando tanto, quisiera escalar tal posición, o metas familiares, yo quisiera tener una familia tal o cual. No, la pregunta es tu vida entera, todo lo que conforma tu vida, ¿cuál es el propósito final de todo eso? Yo creo que el ser humano sabe que tiene que haber un propósito y precisamente la frustración viene por no poder encontrarlo. La frustración viene porque el ser humano quisiera llegar a un punto donde mire hacia atrás y diga, wow, yo me siento que mi vida ha valido la pena. O sea, el hombre es capaz de subsistir día a día haciendo cosas para las que no ve propósito. Porque a alguien
pueden encerrarlo en un campo de concentración y ponerlo a picar una piedra o mover una piedra sin sentido. Y él subsiste día a día. El hombre es capaz, o sea, está hecho de tal manera por Dios que se adapta a situaciones así. Pero la verdad es que uno se hace esas preguntas. Es frustrante para alguien que se encuentra en esa situación. El hombre es capaz de subsistir, pero el hombre no está hecho para vivir así. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, una de las crueldades que hicieron los nazis en los campos de concentración es que ponían a los judíos a abrir un hoyo, un pozo, y luego que terminaba decía, ahora ciérrenlo. ¿Y para qué lo abrimos? Para nada, ahora habrán otro allí. Y dice que eso de estar abriendo pozos sin sentido llevó a muchos a quitarse la vida. Impresionante, lo llevó a suicidarse. Porque vivir en eso día tras día, haciendo cosas que no tienen sentido, acaban llevando a una persona al suicidio. Entonces, es la pregunta de este programa, es la pregunta, es la gran pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y nosotros quisiéramos que las personas que están mirando este programa y tal vez, como tú dices, pueden vivir una vida vegetativa y no estarse preguntando eso, de verdad, nosotros queremos inquietarlo, nosotros queremos despertarlo. Es como decía Sócrates, decía, Atenas está dormida, yo quiero ser un moscardón que la despierte. Y por supuesto terminaron matándolo, porque una persona que se pasa la vida tratando de hacer que el otro piense en aquello en lo que no quiere pensar, es algo molestoso. Es lo que queremos hacer en este programa. ¿Cuál es la razón de tu vida? Sigue con nosotros en tu programa Entendiendo los Tiempos. Subel, en el segmento anterior tú citabas al filósofo Sócrates, quien decía que Atenas era un caballo dormido y que él era como una mosca que había venido a molestarlos, a inquietarlos. Y que el propósito nuestro en este programa, al hacer la pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida? Valga la redundancia, es inquietar a nuestros televidentes. A menos que las personas que nos están mirando, que tal vez están tranquilos con su existencia, no tengan esos chispazos de cordura de lo que hablábamos hace un momento, no van a despertar para buscar la respuesta que necesitan, porque el que sale corriendo hacia ningún lado, no importa qué tan rápido corra, va a llegar a ningún lado. Y es muy triste cuando un individuo llega viejo o está en su lecho de muerte y mira hacia atrás y piensa, mi vida no valió la pena. Y lo que es más terrible todavía, morir y encontrarse con Dios cara a cara, que es lo que va a suceder al final de la existencia de cada persona, y esa persona se dé cuenta que haber vivido sin propósito no solamente destruyó su vida, sino que lo destruyó eternamente, porque va a ir a un infierno donde va a tener que pagar por sus pecados. Entonces, en ese sentido, decíamos hace un momento que esta pregunta no es una pregunta cualquiera, esta es la pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu existencia o de tu vida? Nosotros tenemos únicamente dos opciones. Las personas creen que hay muchas opciones, no solamente hay dos. O partimos de la premisa de que nosotros estamos aquí por accidente, eso es lo que plantea la teoría de la evolución. La materia comenzó a evolucionar accidentalmente y llegamos aquí donde estamos. Si eso es así, nuestra vida no tiene propósito. No vale la pena ni siquiera tratar de encontrarle uno, es que no lo tiene. Ahora, si nuestra vida fue creada por un Dios sabio, con un propósito que Él tenía en su mente, el propósito de nuestra vida es encajar nuestro propósito con el suyo, porque yo fui creado con un propósito. Y sobre todo porque ese Dios se reveló en un libro llamado la Biblia. Si yo no parto de la premisa de que existe Dios y de que Él se ha revelado, esta pregunta ya no tiene sentido. Y nuestra vida va a ser un continuo frustrarse. ¿Sabes que hay un autor norteamericano que se llama Greg Easterbrook? Él escribió un libro interesante que se llama La paradoja del progreso. Y el subtítulo del libro es ¿Cómo la vida mejora mientras la gente se siente peor? Y él decía, los norteamericanos, eso fue en el 2003, pero él decía, los norteamericanos están en una situación muy extraña, porque en términos de progreso económico, en términos del uso del tiempo,
el norteamericano promedio en aquel momento está mejor que nunca antes en la historia de la humanidad. Sin embargo, nunca han sido más infelices. Esa es la paradoja del progreso. O sea, el progreso económico, el progreso en términos de tiempo, de las facilidades que nosotros tenemos en la vida moderna, debería hacernos la existencia más feliz. Sin embargo, el hombre vive de frustración en frustración. ¿Cómo tú explicas eso? Es que es como si fuera un espejismo. O sea, si nos dicen que la vida consiste en la abundancia de los bienes que éste posee, pues yo voy a ir como un conejillo detrás de estas cosas. Para terminar frustrado, porque el hombre se llena de bienes y se llena de experiencias y sin embargo va a volver a encontrar ese vacío que lamentablemente tiene allí. Yo creo que el hombre debe buscar, como tú decías, en esa revelación de Dios acerca de lo que nosotros somos para poder encontrarnos el sentido de la vida. Dios nos hizo a su imagen, dice el libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro que explica los comienzos de la vida del hombre, pero también explica el propósito. Y cuando Dios dice que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, obviamente nos está asignando un deber de representación. Representamos a Dios de una manera. Obviamente la entrada del pecado, la introducción del pecado en el mundo, tergiversó el propósito para el cual el hombre vive. Pero Cristo vino para volver a llevarnos, a encasillarnos en el propósito para el cual debemos de vivir. Y ese propósito es muy excelso. O sea, vivir para representar a Dios en la tierra es un propósito más grande que para lo que la mayoría de las personas están viviendo. Entonces, lo que hacemos es rebajar nuestro propósito y desperdiciar nuestras vidas cuando andamos detrás de estas cosas que nos llenan temporalmente, nos dan una breve motivación por la cual levantarnos en la mañana, como la pregunta que tú hacías, ¿por qué me hace levantarme por la mañana? O sea, si es simplemente yo mantenerme en salud, hacer ejercicio, comer saludable, voy a perder todo eso tarde o temprano. Es que hay algo más de allí. ¿Para qué yo estoy aquí y me debo levantar? ¿Sabes qué? Hace unos días alguien me envió un video de esos videitos que mandan por YouTube que son graciosos. Pero cuando tú lo ves con calma, dices, espérate, ¿yo me río o lloro? Porque es a una muchacha que está con el papá en la cocina, cocinando, y le dice, papá, ¿te gustó el regalo que te mandamos de cumpleaños? Y dice él, sí, mi hija ha sido sumamente útil. Y dice, pero ¿en qué lo estás usando? Dice él, bueno, mira, aquí lo tengo. Era una tablet que le habían regalado, pero con la tablet él la usaba para cortar los tomates. O sea, él pensó que era como una mesita de esas cosas que se usan en la cocina para cortar vegetales y eso. Sí. Es un regalo caro. Probablemente era un ¿cómo se llama esto? Un iPad o algo que cuesta 700, 800 dólares y él lo está usando para cortar vegetales. Bueno, la vida del ser humano es infinitamente más valiosa que un iPad y muchos le están usando simplemente para cortar vegetales, no para el propósito para el cual esa vida tan valiosa y tan compleja fue creada. Como dice Salvador, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Qué oscurece la visión del hombre que no puede ver el propósito de Dios para su vida y vive para las cosas materiales o las cosas terrenales, vamos a decirlo así? En dos palabras, el pecado. El ser humano cayó en pecado. La Biblia dice que el ser humano se rebeló contra el propósito para el cual fue creado. Nosotros fuimos creados para representar a Dios, para glorificar a Dios, para mostrar a través de las facultades que Dios nos dio como seres pensantes, como seres que tenemos voluntad, emociones, autoconciencia, mostrar quién es Dios, pero el hombre decidió rebelarse contra ese propósito y vivir para su gloria, vivir para su fama, vivir para hacer su voluntad. Entonces es el pecado lo que ha distorsionado el propósito de Dios. Y precisamente la Biblia no es un libro de moral y cívica. La Biblia es una historia de redención. La Biblia nos narra la historia de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para volver a retomar nuestra vida, para que nosotros volvamos a retomar el propósito de nuestra vida, redimir una vida sin propósito
para darnos el verdadero propósito para el cual fuimos creados. Pero son muchas entonces las personas que están confundidas pensando que su vida tiene un propósito y van camino a un abismo eterno. Indiscutiblemente, o sea, no solo muchos, no. Según las escrituras, la mayoría de las personas ha perdido del foco para qué están aquí. Cuando yo decía que reducimos la vida a propósitos meramente animales, es que todo lo que nos rodea, incluso compañías con inversiones multimillonarias, se dedican a tratar de demostrar que nosotros solo estamos aquí de paso. O sea, grandes revistas científicas, industrias de investigación, canales de televisión, se dedican a demostrar que estamos aquí de paso y que nosotros somos meros animales que venimos a existir y luego olvidémonos del resto. Ahora, luego después nos piden que sepamos comportarnos como buenos animales aquí en este mundo. Animales educados. Animales educados. La verdad es que eso no tiene ningún sentido. O sea, pero lo que Dios nos enseña es, no, nosotros fuimos hechos con una idea de una mente infinita, perfecta, y todo esto se dirige hacia una meta. La vida en sentido general, para la cual Dios la diseñó, y nuestras vidas particulares que encajan en eso. Es por eso que cuando uno ve la vida de un personaje como el de José en las Escrituras, a la que hacemos alusión en muchos de nuestros programas, uno ve cómo aún hasta sus aflicciones, este hombre que fue vendido por sus hermanos a temprana edad, que luego es apresado por una acusación injusta, cómo la vida de este hombre, él la ve que tenía sentido a pesar de que todas estas cosas ocurrieran. O sea, a pesar de que parecía un fracaso en muchos sentidos, él tenía un propósito en la vida. Él veía que Dios le había asignado un propósito y que todas las cosas que venían a su vida era para el cumplimiento de estas cosas. Salvador, una persona que está quejado por una enfermedad y está postrado en cama, que no puede trabajar, no puede mantener a su familia, no puede levantarse de esa cama, que tiene que subsistir con medicamentos, con cuidados médicos y de enfermera, ¿podría decir que su vida tiene un propósito a pesar de su condición? ¿Sería algo similar a lo que José dice? Indiscutiblemente. La sociedad va tendiendo a ver a esas personas como un estorbo. Y todos estamos viendo, vemos en Europa ese insistir y aún ahora con más fortaleza, aún hasta en Canadá, cómo la eutanasia está siendo promovida para eliminar a esas personas de en medio y aún hasta quitarles su dolor y su aflicción. Pero ¿qué nosotros vemos en las Escrituras? No, nosotros vemos a personas que aún con luchas, sufrimientos e impedimentos, conocen al Dios de los cielos y eso le da todo el sentido a su vida y a cada uno de sus sufrimientos y aflicciones. Llamo el ejemplo aquí de Johnny Erickson Tada. Eso es un ejemplo que está allí palpable, evidente. Una joven en el esplendor de su juventud sufre un accidente y queda parapléjica por el resto de su vida. Esta persona hace más para servir a los demás y vivir para la gloria de Dios que muchos que tienen todas sus facultades. En una silla de ruedas que solamente pueden mover la cabeza. Sin embargo, la vida de Johnny ha sido una vida increíblemente fructífera. Entonces, sí, ella sabe que su vida tiene un propósito y ella vive para cumplir con ese propósito. Ahí está el punto, es la conciencia que tú tienes. Vuelvo y repito, porque es que solo tenemos dos opciones. O tú crees que Dios te creó con un propósito y que eso está revelado en su palabra, o tú crees que tú eres un accidente. El problema es que, es como tú decías hace un momento, Salvador, la mayoría de las personas quieren creer que la teoría de la evolución es la teoría correcta que explica la existencia del ser humano. Sin embargo, al mismo tiempo quieren vivir de capital prestado porque quieren que el hombre sea noble, quieren que el hombre haga cosas altruistas. Es como dice C.S. Lewis, dice, nos extirpan el órgano, pero quieren que haga la función. O sea, nos extirpan la razón que permite que un ser humano se pueda comportar con nobleza, pero luego entonces cuando se portan como animales, o sea, dicen somos animales, pero cuando se portan como animales, entonces pegan el grito al cielo. Porque el ser humano sabe que nosotros no podemos vivir así. Esta no es una sociedad de animales, es una sociedad de seres humanos. En un programa hace mucho tiempo, me acuerdo de los primeros programas Entendiendo los Tiempos, pusimos este ejemplo. Si una familia de leones, el león, la leona y los cachorros, atacan a un jabalí en la selva africana y lo despedazan y se lo comen, eso no va a salir en los periódicos mañana.
Pero si un muchacho toma un rifle y comienza a dispararle a sus compañeros de clase y a los profesores, todo el mundo se espanta. La pregunta es ¿por qué? Si nosotros somos simplemente animales, ¿por qué nos espantamos? Porque se espera que el ser humano se comporte de otra forma. Y la razón por la que se espera que el ser humano se comporte de otra forma es porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. En esa imagen de Dios está ese concepto de eternidad en el hombre. O sea, que el hombre sabe que hay algo que lo trasciende. Totalmente. El hombre siempre quiere trascender a su vida aquí física, quiere trascender aún cuando muera, quiere dejar un legado. El hombre quiere trascender. Por eso alguien decía que el materialismo es claustrofóbico, dice, es filosóficamente claustrofóbico. O sea, el hecho de tú pensar que tú eres una máquina compleja, que el día que te mueras todo se acabó, el hombre no quiere pensar eso. Y claro, al no creer lo que la Biblia dice, es increíble la cantidad de tonterías que la gente cree. Porque siempre se ha dicho, el que no cree en Dios, el problema que tiene no es que no cree, es que es capaz de creer cualquier cosa. Entonces tú ves la gente creyendo en fantasmas, la gente creyendo en energías, que la gente creyendo en un montón de cosas, en el Feng Shui y yo no sé cuántas cosas más. Y todo simplemente porque no quiere aceptar el hecho de que lo que dice Dios en su palabra es lo que es la realidad. Cuando tú echas a un lado la visión que tiene el Dios creador de tu vida, tú vas a vivir en una irrealidad y vas a estar creyendo un montón de tonterías. Pero a la luz de lo que decíamos al principio, que buscar la razón de mi vida debe llevar a inquietar a muchos. Yo lo veo ahora como lo contrario, Sugel. El ver a Dios como la razón de mi vida y su gloria trae paz y tranquilidad a mi alma. Claro, indudablemente, pero tienes que ser inquietado primero para luego buscar la solución. Pero vamos a seguir hablando de eso en nuestro próximo segmento. Pero antes de pasar a ese segmento, tenemos una de 1000 citas edificantes con Salvador Gómez. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. La cita del día de hoy tiene que ver con el tema de cuál es el propósito de tu vida. Y es un antiguo dicho norteamericano que dice así: cuando naciste, tú lloraste y el mundo se regocijó. Vive tu vida de tal manera que cuando mueras, el mundo llore y tú te regocijes. Ustedes nos decían en los segmentos anteriores que el propósito para el cual debemos vivir es la gloria de Dios. Pero algunos de nuestros televidentes u oyentes pueden decir, pero Dios es un Dios narcisista, Sugel, porque ¿cómo que debemos vivir para su gloria? Ok, esa es una pregunta muy buena porque mucha gente critica al Dios de la Biblia diciendo eso. De hecho, leí en estos días de un actor famoso que decía, ¿cómo yo voy a creer en un Dios que crea a los seres humanos para que lo alaben? Eso parecería, ¿verdad?, como un Dios vanidoso, que está allí esperando que los seres humanos le suban su autoestima. Lo que pasa es que ese actor piensa que Dios es como él. Exactamente, exactamente. La verdad es que nuestro Dios es autosuficiente. ¿Qué significa eso? Que Él no lo necesita, en absoluto. Dios no necesita que yo lo glorifique. Yo necesito glorificarle y Él lo sabe. Vamos a ponerlo de esta manera. La razón por la que Dios crea al hombre para su gloria y le exige al hombre en su palabra que viva para su gloria es por dos razones. Primero, porque Él es un Dios veraz, y segundo, porque Él es un Dios de amor. Veraz porque Dios sabe, Él tiene autoconciencia, Dios sabe que en todo el universo no hay nadie más grandioso, más glorioso, más maravilloso, más excelso que Él. O sea, Dios no es idólatra. Dios no adora a nadie por encima de Él mismo, porque si no, Él sería un idólatra. Y no estaría actuando con verdad, porque estaría diciendo que hay algo o alguien más grandioso que Él, y Él sabe que no hay nadie más grandioso que Él. Él creó todas las cosas, Él sostiene todas las cosas. Ahora, fíjate que yo dije por verdad y por amor. Él lo hace porque es un Dios veraz, pero porque Él es un Dios de amor. Dios sabe que el ser humano será feliz viviendo para lo más excelso.
Él sabe que el ser humano será feliz teniendo lo más grandioso. Y Él sabe que lo más excelso y lo más grandioso es Él mismo. Dios no tiene nada más grande que darnos que a Él mismo. Y precisamente vivir para su gloria no solamente le da propósito a mi existencia, es lo que hace que mi vida no sea una vida frustrada, porque estoy viviendo para algo que es más grande que yo. Vivir para mí es lo que hace mi vida desgraciada. De hecho, es lo que hace la vida del ser humano desgraciada. Y yo estoy seguro que aún las personas que nos están mirando, que no son creyentes, saben que hay personas que son egocéntricas, que son egoístas y que sus vidas son desgraciadas por esa razón y que le desgracian la vida a todo el que está a su alrededor porque son personas egocéntricas. Pero deben mirarse en ese espejo, porque todos los seres humanos son egocéntricos. Todos los seres humanos son egoístas. Eso es lo que causa el pecado en el hombre. Pero Dios nos redime para que nosotros vivamos para algo más grande que nosotros mismos, y ese algo más grande es Él. Entonces, su gloria y mi felicidad no se contraponen. No, cuando yo vivo para su gloria soy feliz. Por eso decían en un catecismo que se escribió en el siglo XVII y sigue tan vigente hoy como cuando se escribió, la primera pregunta de ese catecismo es: ¿cuál es el propósito de la vida del hombre sobre la tierra? Y ellos responden: el propósito de la vida del hombre sobre la tierra es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ese es el propósito, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. La gloria de Dios y mi gozo, la gloria de Dios y mi felicidad están íntimamente ligadas una con la otra. Y eso podría hacer pensar a alguno de los televidentes que la vida que verdaderamente vale la pena es una vida media monástica, donde solamente si voy a la iglesia y comparto con los hermanos de la iglesia es que se cumple. No, lo que estamos diciendo es que todos los segmentos de nuestra vida, todos los departamentos de nuestra vida, sea familiar, laboral o lo que sea, debe ser vivida para la gloria de Dios. No es lo mismo yo vivir para mi familia que vivir en mi familia para la gloria de Dios. No es lo mismo yo vivir cumpliendo mi deber laboral que usar mi trabajo para la gloria de Dios. O sea, eso le da un sentido y un color a cada una de las facetas de nuestras vidas. Vivir con sentido, y para el sentido más excelso, es vivir esa vida para lo que vale la pena, que es vivirla para Dios. Y cuando yo entonces pongo todas las áreas de mi vida bajo el control de Dios y la pongo a la disposición de Dios, es que yo vivo para lo que verdaderamente vale la pena, donde no estoy sembrando solamente para cosechar en esta vida, sino que estoy sembrando para cosechar en la eternidad. Y Dios entonces es como si nos tomara el rostro y nos dijera: mira más allá de lo que tú tienes delante de tus ojos. La vida tiene cosas mucho más valiosas que las que podemos ver con nuestros ojos carnales. Imagínense a una persona que está frente a su televisor, mirando este programa, está escuchando el programa a través de la radio, una persona que ha estado viviendo para sí, que sus ojos han estado en las cosas terrenales, edificando su vida con las cosas de este mundo. Ha tenido alegrías, ha tenido tristezas, oye el programa, dice: es verdad, yo he estado viviendo solo para estas cosas materiales que son pasajeras y Dios ha puesto eternidad en mi corazón. Si sigo así, sé que voy a una condenación eterna. Yo quiero tener un propósito en mi vida. ¿Qué yo debo hacer? ¿Por dónde debo empezar? Bueno, decíamos hace un rato que la Biblia no es un libro de moral y cívica ni de máximas sabias, como un libro de citas. No. La Biblia es una historia de redención y nos muestra desde el principio cómo Dios prometió redimir al hombre del pecado a través de su propio Hijo. La Biblia dice que Dios es una Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y ese Dios trino planificó un plan de salvación, un plan de redención, a través del cual dos cosas son resueltas. En primer lugar, nosotros somos pecadores y por lo tanto tenemos un problema con la justicia de Dios. Pero en segundo lugar, por ser pecadores, no podemos tener relación con un Dios santo. El plan de salvación diseñado por Dios resuelve los dos problemas. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo como hombre, se encarnó y murió en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia divina.
A través de la muerte de Cristo se resuelve el problema judicial que yo tengo con Dios. Pero también a través de la muerte de Cristo yo soy reconciliado con Dios y puedo comenzar a tener una relación con Él, una relación real con el Señor y comenzar a vivir para glorificarle a Él. Ahora, de nuevo, yo creo que lo que planteaba Salvador hace un momento es tan importante que vale la pena resaltarlo otra vez. Alguien puede decir, o sea, que yo me convierto al Señor, yo creo en Cristo, porque la salvación es por la fe, la salvación es por las obras, es porque yo confíe en esa obra de redención que hizo el Señor Jesucristo. Entonces ahora voy a vivir para la gloria de Dios. Y se imaginan a un ser humano haciendo nada que no sea contemplando el cielo y pensando en Dios. No. Nadie es más activo que un creyente que entiende el propósito de su existencia, porque Dios nos puso en la tierra para trabajar, para tener familia, para transformar la cultura, para hacer cultura. El punto está en que yo voy a hacer todo eso con un propósito ulterior, y es que Dios sea glorificado en eso que yo hago. Imagínate, y de hecho hay un ejemplo ya en la historia, que es lo que sucedió en el norte de Europa cuando la reforma protestante alcanzó a todos esos países. Imagínate una sociedad donde el que trabaja, para poner un ejemplo, el trabajo, trabaje para un propósito ulterior que sea simplemente tener un cheque cada mes, sino que esa persona dice, yo creo que Dios me dio una vocación y yo voy a glorificar a Dios haciendo lo que yo hago con excelencia. Eso transforma una sociedad. Ahora, el que trabaja simplemente por el cheque, él va a hacer lo mínimo que se requiere para que no lo boten del trabajo y para que le paguen su salario. Entonces, vivir para la gloria de Dios no produce vidas monásticas. Vivir para la gloria de Dios no produce vidas inútiles, no produce vidas contemplativas. No. Vivir para la gloria de Dios produce vidas muy activas, pero con una motivación, con un propósito que va más allá de mí mismo. Y eso es lo que hace la vida del cristiano, una vida digna de ser vivida. Y es interesante que la promesa de salvación que nos da la palabra de Dios es de vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna, eso suena como tan... Bueno, es que la vida es más allá de lo que es esta vida temporal. Y nos pone a mirar más allá. Dios quiere que miremos más allá. Y es interesante que tú hablabas de esa comunión, esa relación que tenemos con Dios. Y dice el Señor en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, para yo tener un propósito en la vida, debo tener vida primero en Dios y en Jesucristo. Amén. Alguien decía que mucha gente se pregunta, ¿hay vida después de la vida? Dice, tal vez deberíamos preguntando, ¿y hay vida antes? Porque hay muchas personas que no están viviendo, están vegetando. Así es. Vamos a lo recomendado. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos la serie de sermones predicados por el pastor Sugel Michelén en el libro de Eclesiastés, El sentido de la vida. ¿Tiene tu vida sentido o estás corriendo tras el viento? Por eso queremos recomendarte esta serie de sermones del pastor Michelén. Yo quiero que ahora ustedes nos expliquen en síntesis cuál es el propósito de mi vida. ¿Sabes qué? Hay un libro en la Biblia, que es el libro de Eclesiastés, donde Salomón plantea esa pregunta. Ahora, hay que primero ver quién era Salomón, porque Salomón era un hombre renacentista antes del Renacimiento, o sea, un hombre sumamente sabio, un hombre sumamente rico. De hecho, Salomón tenía algo que mucha gente no puede conjugar, y era una tremenda curiosidad científica con una gran capacidad artística. Eso es raro, que una persona sea un hombre de ciencia y al mismo tiempo sea un hombre de arte. Sin embargo, Salomón lo combinaba todo. Y Salomón decide buscar
el propósito de la existencia del hombre debajo del sol. Esa es una frase clave en el libro de Eclesiastés. En otras palabras, vamos a tratar de entender la vida, pero sin mirar más allá de lo que existe aquí y ahora. Yo no voy a pensar en Dios, yo no voy a pensar en su palabra, yo voy a tratar de encontrar el propósito de mi existencia en varias cosas. En el saber, Salomón se dedicó a estudiar, a tratar de desentrañar los grandes misterios de la vida. En el placer, Salomón fue un hombre que tuvo muchas mujeres, vivió de fiesta en fiesta, fue una persona que tuvo lo que mucha gente que nos está mirando hubiera querido tener. Y al final él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo he descubierto que a pesar de todo eso que yo he tratado de hacer, que yo he tratado de saber, de disfrutar, al final de cuentas me he encontrado con un correr tras el viento, una vida que va de frustración en frustración. Y Salomón termina el libro diciendo, el final de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Ahora, por supuesto, nosotros no podemos temer a Dios ni guardar sus mandamientos precisamente porque somos pecadores, y ahí es precisamente donde entra el evangelio de Jesucristo. En otras palabras, Salomón te plantea el problema, pero es en el Nuevo Testamento donde nosotros encontramos la solución, y la solución está en la persona de Cristo, que vino al mundo a redimir al hombre de sus pecados, a reconciliarlo con Dios y a permitir que nosotros podamos vivir a la luz del verdadero propósito de nuestra existencia. Amén. Salvador, ¿qué tú le dirías a nuestros televidentes y a nuestros oyentes como una síntesis de lo que ha dicho Sugel? Bueno, me llamó la atención la frase que Sugel usó para resumir lo que Salomón concluyó. Es un correr tras el viento, vivir para algo que no sea los propósitos de Dios. ¿Quién quiere vivir corriendo tras lo que no es, no ve? ¿Quién sale corriendo? ¿Qué tú buscas? No, estoy tratando de atrapar el viento. O sea, correr algo así que es no la vida del alcanzar. hombre sin Dios. Y en ese sentido, admitir que la vida sin Dios es un correr tras el viento, es en lograr algo importante, porque es entonces admitir que solo Dios puede dar sentido a mi vida. Y en ese sentido, Cristo es el regalo de Dios para el hombre, para yo no vivir para lo que no es, que soy quizás yo mismo, ese egocentrismo al que hemos hecho referencia. Tú tienes un texto como 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir ahora para Cristo es el sentido, y Pablo lo resume de una manera extraordinaria en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo. Pablo tuvo muchos propósitos interesantes para los cuales vivir, y que tenía la fama de ser alguien importante dentro de los judíos, pero él dice, todo eso que para mí era antes ganancia, yo le he dado como una pérdida. Para mí el vivir realmente se resume en Cristo, y por eso el morir es ganancia. Si la vida nuestra la hacemos que el propósito sea Cristo, la muerte nuestra vendrá a llevarnos a la culminación de ese propósito para el cual vivimos. Gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana.